¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, chicos. Bueno, vamos a continuar con la clase de ayer. Ayer habíamos analizado, habíamos visto en cuanto a los riesgos o la agente de riesgo físico, habíamos analizado también uno de los agentes de riesgo que era el tema radiación. Yo le explicaba y le comentaba que la radiación es un agente que tenemos que tener en cuenta debido a que este agente físico lo tenemos en la mayoría de las actividades de la salud, pero también tenemos, les recordaba que tenemos también en las actividades de la industria o en la actividad del campo con las radiaciones ultravioleta, infrarroja del rayo del sol, ¿no? Entonces, de esta manera, era importante tener en cuenta qué eran las radiaciones ionizantes y no ionizantes. Yo también les comentaba ayer que por algo se legisla, ¿no? Por algo, cuando hay algo se pone unos artículos, leyes, reglamentación, resolución, no deja de ser solamente una información al azar, o sea, está justificando y está cubriendo una determinada problemática. En este caso, la problemática más evidente y más destacada es la exposición a estas radiaciones. Entonces, yo les recordaba que las radiaciones ionizantes son las radiaciones que están justamente formadas por estos rayos X, rayos alfa, beta, gamma. Todas estas radiaciones hacen de que nosotros, si no consideramos el peligro de esta exposición, del tiempo de exposición a estas radiaciones, van a complicar y van a perjudicar la salud de los trabajadores. Por eso, fíjense que ayer hablaban de los TLB, el tiempo de exposición, el tiempo umbral de exposición para cada circuito, para cada agente. Entonces, teníamos unas tablas, esas tablas teníamos que ser lo más también abierto posible, porque son tablas que muchas veces las imponen alguna entidad a nivel internacional. Esas tablas pueden llegar a ser aplicables o no a nuestro entorno, pero sobre todas las cosas, si están legisladas y reguladas para ciertos países, digamos, del primer mundo, como Estados Unidos, donde se rige toda la actividad relacionada a las radiaciones. Entonces, de esta manera, también tenemos que entender que nuestro país puede estar también contemplado en este tipo de radiaciones. De esta manera, entonces, la resolución 295 del año 2003 viene a fortalecer esta debilidad que teníamos en cuanto al cumplimiento o a hacer cumplir la legislación. Entonces, de esta manera o de esta forma, nosotros podemos trabajar, podemos hacer cumplir la resolución o la legislación vigente justamente porque hay un documento que lo amerita. Entonces, no solo tiene que ser una radiación iónica, sino con un ion, sino las radiaciones que no son iónicas también contemplan esta problemática de estar expuesto a este tipo de agente físico. El agente físico, fíjense que ahí ya en el anexo 2 dice radiaciones ionizantes, habíamos observado ayer todo lo que era la justificación de realizar un trabajo, la optimización del trabajo, tener en cuenta que se haga el trabajo, el tiempo de exposición también es prudencial. Yo les decía que en este caso todo trabajador o todo
todo equipo radiológico o todo equipo que está operando en un sanatorio, en una clínica, en un hospital, es regulado y es controlado por la Comisión Nacional de Energía, y los equipos de comunicación en las radiaciones no ionizantes son controlados por la ENACOM, la entidad que regula a nivel nacional, que la ENACOM es la que anteriormente se la conocía como el tema de la CNC, la Comisión Nacional de Comunicación. En este caso, hoy en día tiene el nombre de ENACOM. Y fíjense que ayer habíamos visto radiación, en este caso, fíjense que dice el láser, dice estos valores límite del TLB, valores límite de exposición, son para exposición de radiaciones láser en condiciones en las que puedan estar expuestos casi todos los trabajadores sin efectos adversos. Para la salud de dichos valores límites deben ser usados como guía en el control de las exposiciones, no debiendo considerárselos como límites definidos de separación entre los niveles seguros y los peligrosos. O sea, el láser, lo que más puede causar daño es a la vista, o sea, al sistema visual, o en este caso a los distintos, a los distintos órganos que pueden también ser en tiempo de exposición complicado según la frecuencia y según el valor aceptado. Entonces, eso es una de las cosas que marcaba también la resolución. Hay valores o hay tablas que muchas veces nos llegan a explicar. Acá, fíjense que acá hay una tabla que dice duración del tiempo de exposición o de la exposición, y en el otro lado está la valoración y la exposición en radiante. O sea, todo tiene que ver en cuanto al que el equipo, el instrumento, el aparato debe ser controlado y debe ser mínimamente o periódicamente chequeado para que ese tipo de radiaciones, no solamente digamos iónicas, sino las radiaciones ultravioleta, la radiación electromagnética, perjudican. Fíjense todos los valores y todas esas tablas que tienen que cumplir y que muchas veces nosotros no las conocemos de memoria. O sea, debemos ir a la tabla para ver los valores límite permisibles. Y ayer comenzamos con la radiación ionizante, campo magnético estático, dice, ¿ve? Entonces habíamos hablado de este campo magnético estático, habíamos hablado que muchas veces se mide en Tesla, o se mide en Newton, en Gauss. Newton es fuerza, entonces el Gauss es la energía o la radiación que tiene un campo, y de esta manera nosotros tenemos en cuenta que la exposición también tiene su particularidad y su manera de analizar. Acá en la tabla del número 1 dice valores límites para los campos magnéticos estáticos. Microtesla, digamos, dice medida ponderada en el tiempo de 8 horas, y dice el cuerpo 60 microtesla, o el techo es 2 tesla, y dice extremidades 600 microtesla o 5 tesla como máximo. Habíamos hablado ayer, que el tesla es la unidad de medida. Fíjense, acá dice la exposición laboral es rutinaria, no deben exceder a 60 militesla, equivalente a 600 Gauss. 60 militesla es igual a 600 Gauss, el militesla, ¿no? O para el cuerpo entero, o 600 militesla, 6000 Gauss. Entonces, de esta manera, estamos teniendo en cuenta que el Gauss, en energía, o Tesla, también otra unidad de medida, está representada por esta tabla de valores. Después dice campos magnéticos de subradiofrecuencia, 30 kHz e inferior. Estos valores, ese límite se refieren a todas las diversidades de densidad de flujo magnético B, y los campos magnéticos de radiofrecuencia baja del rango de 30 kHz e inferiores. O sea, hay un valor que son para baja frecuencia y que no son
no son de frecuencia de radio. Y eso está de los 30 kHz. A partir de los 30 kHz hasta los megahertz ya son frecuencias de radio. Por eso acá lo aclara y lo identifica, que dice la fuerza de campo magnético en estos valores límites son valores cuadráticos medios o CBM. Estos valores deben utilizarse con guías para el control de la exposición de campo magnético de radiofrecuencia baja, no deben considerarse como límite definido entre el nivel de seguridad y el peligro. Y después dice acá también las expresiones laborales, las exposiciones laborales, perdón, a frecuencias extremadamente bajas, frecuencia EFE, frecuencia extremadamente baja, del rango de 1 Hz a 300 Hz, no deben exceder el valor techo dado por la ecuación, o sea, los infrasonidos de esa frecuencia de 1 Hz a 300 Hz, no debe exceder esos valores, y después, acá hay una nota, fíjese que siempre es importante esto leerlo, dice, este valor límite se basa en la valoración de los datos disponibles de investigación en el laboratorio y de los estudios de exposición en humanos. Para los trabajadores que lleven marcapaso, el valor límite puede no proteger a las interferencias electromagnéticas con respecto a su funcionamiento. Algunos modelos de marcapasos han mostrado ser susceptibles a interferencias de densidades de flujo magnético para una potencia de frecuencia de 50 y 60 Hz tan baja como 0,1 microtesla. Subradiofrecuencia de 30 kHz e inferior en campos electrostáticos, eléctricos y estáticos. Estos valores, dice, del límite, vamos hablando un poquito de la letra porque no se lee. El valor de límite se refiere a todos los puestos de trabajo sin protección de los campos que fueran de fuerza de campo eléctrico de radiofrecuencia de baja 30 kHz e inferiores. Y dice, en los campos eléctricos estáticos que representen condiciones bajo las cuales se cree que casi todos los trabajadores pueden estar expuestos repetidamente sin efecto adverso a la salud. Las intensidades de los campos eléctricos en estos valores límites son valores cuadráticos medios. Estos valores deben usarse como guías de control de posición. La fuerza de campo eléctrico establecido en estos valores límites se refiere a los niveles de campo presentes en el aire, aparte de las superficies de conductores donde las chispas eléctricas y corrientes de contacto puedan construir peligro significativo. Entonces, ahí da un ejemplo, si las exposiciones laborales no deben exceder una intensidad de campo de 50 kilovatios por metro, desde 0 Hz, corriente continua, a 100 Hz. Para frecuencia de rango de 100 Hz a 4 kHz, el valor techo está dado por la fórmula, dice acá, está un poco prolija la fórmula, pero bajando un poquito más, vemos que dice, donde la frecuencia es en Hz y sub n, perdón, TBL, dice la intensidad del campo eléctrico en voltios por metro. El valor 625 voltios sobre metro es el valor techo de frecuencia desde 4 kHz a 30 kHz. Ese más o menos es el espectro del oído humano en cuanto a la frecuencia. Estos valores, dice, de techo para frecuencias de 0 a 30 kHz son para las exposiciones tanto parciales como cuerpo entero. O sea, cuando hablamos nosotros de exposición, no solamente nos referimos a las manos, que son las que manipulan, sino al cuerpo entero en cuanto a la exposición. Y acá en la nota dice estos valores límites están basados en corrientes que se producen en la superficie del cuerpo e inducen corrientes internas a niveles bajos de las cuales se cree producen efectos adversos a la salud. Se han demostrado ciertos efectos biológicos en estudios de laboratorios e intensidad de campo eléctrico por debajo del permitido en los valores límite. Las fuerzas de campo mayores a aproximadamente de 5 a 7 kilovolt metro pueden producir una gran variedad de peligros para la seguridad, tales como las situaciones de alarma asociadas a la descarga de chispas o corrientes de contacto procedentes de conductores sin conexión a tierra. La conexión de tierra es una protección. Eso yo rápidamente le estoy enumerando que la puesta a tierra que se mide muchas veces para instalación eléctrica es como también conector a tierra, el cable a tierra justamente es el cable de protección. Cuando hablamos de cable a tierra decimos
de relajarse. Entonces acá también el cable a tierra es de protección. Para trabajadores que lleven marcapasos de ese valor límite no proteja las interferencias electromagnéticas, cuando este esté en funcionamiento, algunos modelos de marcapasos son susceptibles de interferir en campo eléctrico de frecuencia de 50-60 Hz, tan baja como 2 kV metro, radiación de radiofrecuencia y microondas. Estos valores límite hacen referencia a la radiación de radiofrecuencia. Cuando hablamos de radiofrecuencia, la sigla es RF, es la amplitud modulada, por ejemplo, las AM, y microondas de rango de frecuencia por el orden de los 30 kHz y 300 GHz. Fíjense, de kilohercios pasan a gigahercios y en el medio están los megahercios, o sea, significa que es muchísimo el valor y se representan las condiciones en las que se cree que casi todos los trabajadores pueden estar expuestos repetidamente a efectos adversos a la salud. En la tabla 1 y en la tabla 2, o en la tabla 1 y en la figura 1, perdón, se dan los valores límites en función de la frecuencia F y los megahercios en términos de valores cuadrático medio, la intensidad de campo eléctrico y el magnético de la densidad equivalente de potencia de ondas planas en el espacio libre de obstáculos de las corrientes inducidas y en el cuerpo que pueden asociarse a la exposición de esos campos. Entonces, de esta manera, estamos hablando del campo eléctrico, y después dice que los valores límite de la tabla 1, parte A, se refieren a los valores de posición obtenidos haciendo la media espacial sobre una área equivalente a la vertical de la sección transversal del cuerpo, área proyectada. En el caso de una exposición parcial del cuerpo, los valores límites pueden ser menos restrictivos. En campo no uniforme, dice, los valores pico de expansión de la intensidad de campo pueden exceder los valores límites si los valores medios espaciales permiten dentro del límite especificados. Con los cálculos a medidas adecuadas, los valores límites también pueden resultar menos reactivos en relación con los límites de tasa de absorción específica. Fíjense que acá hay una sigla TAE, tasa de absorción específica. Bueno, eso es con respecto a este apunte. Después hay otras cositas que habla de las radiaciones no ionizantes, porque está hablando de megahercios, porque está hablando que yo no quiero ni que sean expertos ni nada por el estilo, ni que sean ingenieros electrónicos o en comunicaciones, pero acá dice la frecuencia megahercios, cómo se va comportando, en este caso quizá el oído humano, cómo se va comportando la respuesta de la amplificación, que comienza con un valor elevado, cae en una meseta en los valores digamos, de 4, 5 a 10, a 20 o a 30 megahercios. Hay una curva a seguir, una curva de representación que justamente justifica el rendimiento o el funcionamiento. Y este diagrama de flujo que interpreta, dice el diagrama, para medir E, el campo eléctrico, y H, y la corriente en orden correcto de prioridad. Después, los valores de límite, las notas. Y con eso estamos terminando. Bueno, hay una tabla, valores límite para radiación, radiofrecuencia y microondas. Fíjense que lo más afectado quizá es la microonda, porque es la que más gigahertz tiene, y es la que va a abarcar la tecnología, yo te decía el otro día, el 5G, es la tecnología de microondas, no tanto de radiofrecuencia, que es la que tenemos en la actualidad. Entonces, fíjense cómo varía de 30 kHz a 100 kHz, de 100 kHz a 3 MHz, de 3 MHz a 30 MHz, de 30 MHz a 100 MHz, entonces vamos aumentando de megahercios y pasa de 300 MHz a 3 GHz, y de 3 GHz pasa a 15 GHz, y de 15 GHz pasa a 300 GHz. Entonces, ahí ya no hay valores de tabla,
entonces tenemos que entender intensidad de potencia es intensidad de campo eléctrico e intensidad de campo magnético. Ambos intensidad de campo eléctrico y magnético está expresada para frecuencias bajas. Para frecuencias altas ya no tenemos valores, justamente, o sea, va a haber que analizar luego la legislación cómo lo interpreta. Corriente de radiofrecuencia inducida por contacto, es otro tipo de radiofrecuencia. Radiaciones. Después, ya estoy terminando el video, la clase, la mini clase de hoy. Quiero mostrarles las radiaciones infrarrojas y la frecuencia que abarcan las radiaciones infrarrojas, el espectro de luz visible, luz infrarroja y ultravioleta. Está el tipo de radiaciones. Me gustaría que ustedes las lean, porque ahí está después las funciones espectrales ponderadas para el riesgo de ultravioleta, dice R en la retina. Las radiaciones ultravioleta también tienen su problemática. Y bueno, y por último, los invito para que ustedes terminen de ver esta tabla, radiaciones ultravioleta, y después, la clase que viene, comenzamos con los valores límites de umbral, para ya cerrar la parte de radiación y dedicarnos ya en este último tema a otro tipo de agente que justamente va con la parte de higiene 1. Bueno, chicos, buenos alumnos, espero que continuando con las radiaciones y con el apunte 2.95, les sirva, les puedan aprovechar. Nos vemos el martes que viene, a ver si yo ya tengo las notas para devolverle su examen en cuanto a los valores que tienen de aprobado, promocionado o no aprobado. Así que yo me estoy comunicando el martes a las 22 horas y voy a tratar de tener todos los exámenes corregidos para así también vamos cerrando la primera etapa y a programar inmediatamente la segunda evaluación el martes con el consenso de todos. Que tengan una buena jornada y una buena semana, chicos. Hasta luego. Que anden bien, cuídense.